Hola a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotan John. Bienvenidos al episodio de Charulata. ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Rafa? Ya era hora de coger una película de un director de importancia absolutamente histórica y una película que dijo Satyajit Ray en más de una ocasión que era su película favorita de toda su filmografía, que son palabras mayores por encima de las palabras mayores, que son la filmografía de Satyajit Ray. Tal cual, un director conocido a nivel histórico, podríamos decir, pero no conocido de verdad, porque yo la había escuchado 4.000 veces y es mi primera película de este buen hombre, y han tenido que pasar 35 años para que vea yo esta peli, o sea que... Bueno, no sé, a mí me ha hecho darme cuenta que hay mucho cine, mucho más allá de cómo... A mí esas cosas me dan como mucho el mal dicho hoy en día FOMO, ¿no? que es la hostia, porque tú de repente descubres el cine de un país o empiezas a explorar el cine de un país y empiezas a ver que hay una de cosas detrás de otras cosas y como joder, ahora está como muy en auge. Bueno, o ha estado en auge, ¿no? La nueva ola de cine rumano, ¿no? Que habrá ahora como una sorpresilla. Pero claro, se conoce la nueva ola de cine rumano a raíz de los festivales. Pero te pones a explorar luego más allá y tiras atrás y atrás y atrás. Aquí, en Noruega, en Suecia y en cualquier lugar. Sí, al final lo de siempre. La historia narra los vencidos. Y la historia mucho la ha narrado Occidente, y la historia del cine se ha explicado desde aquí y nos hemos perdido muchas cosas. Y mucho desde Estados Unidos también. Unidos. Hay una conversación muy graciosa hoy en día al momento en el que se está grabando esto, porque dentro de poco empieza el Mundial y una de las sedes es Estados Unidos y no haces más que ver estadounidenses diciendo que por qué que su selección es la mejor, porque Estados Unidos tiene los mejores atletas del mundo. Y te ponen un ranking de los 25 jugadores más importantes del mundo y ponen en el número 6 a Christian Pulisic. Y entonces empiezas a ver cómo la historia, en una de las cosas como más evidentes, ¿no? Cómo la historia está totalmente dinamitada y modificada por la gente a la que le interesa una cosa u otra, cuando no tienen... Vamos, ¿cómo van a ser los mejores en el fútbol si lo llaman soccer? Ya de entrada, ¿eh? Pues esto nos ha pasado un poco con Satyajit Ray, que tú habías visto alguna película suya, ¿no? Me parece recordar. Sí, yo vi la trilogía de Apu entera y en su día vi The Music Room. Importante ver The Music Room porque Satyajit Ray es, además de director y guionista, como autor total, vamos a decir, ¿no? Entre comillas, un apasionado y también una persona muy importante dentro de la música en sus películas. En Charulata, también compositor. La música es de Satyajit Ray. El problema de haber visto la caja de música, o de Music Room, perdón, la habitación de música, como se traduzca, es que la vi hace tanto tiempo que no considero que la haya visto porque no me acuerdo. Es como estas cosas de cuando empiezas a ver cine y de repente dices, me voy a atrever con una cosa de estas y te arrolla tanto que no ni recuerdas haberla visto. Pues eso. Pues ahí tenemos el bueno de Satyajit Ray para el episodio de hoy, pero antes tenemos que lanzar las 4 propuestas para dentro de 2 semanas. Recordad que ese día será el día 22 de junio y que es el último Rotan John de la 5ª temporada. Poco se dice, poco se habla que llevamos 5 temporadas aquí dedicándole 1 horita y pico por peli. Me acuerdo cuando arrancamos que dijimos estaría guay que esto fuera como una especie de todopoderosos, que estuviéramos como 1 hora hablando solo de una peli. Lo hemos cumplido. No somos todopoderosos, no tenemos ni 6 horas ni tenemos esas 4 mentes brillantes, pero coño, creo que tenemos que valorar primero nosotros, la gente si le interesa bien y si no también, pero el curro que nos pegamos aquí y lo que hemos descubierto. Yo me quedo con eso, hemos descubierto una cantidad de pelis que no tiene ningún sentido. Sí, y hemos podido personalmente en algunos momentos ramificar a lugares bastante
interesantes también, ¿no? Porque podemos descubrir y redescubrir y descubrir a los demás también películas que hemos visto a través de lo que hablamos y tal, pero el enriquecimiento cultural y cinematográfico que podemos llegar a encontrar simplemente habiendo visto una película y tirando un poco del hilo ya personalmente por la curiosidad de uno mismo y empezar a ver otro tipo de cine o a correr un poquito por esas aguas es una cosa impresionante. Sí, sí, eternamente agradecidos a todos aquellos que nos escucháis siempre en todas las plataformas. Y nada, pasamos a comentar las 4 pelis siguientes, pero bueno, no seremos nosotros. No. Este final de temporada, pues, se ha dado la casualidad. Hubiera sido bonito decir, hemos preparado. No, se ha dado la casualidad. Se ha dado la casualidad y ha funcionado. Y aquí la tenemos, entonces, está al loro porque viene una persona a recomendarnos 4 películas que serán las próximas que tendréis que escoger para el próximo Rotten John. Well, it's of course difficult to recommend only 4 movies, so I do it just how they come to my mind. The first of all would be the beginning of Mise en Scène, you know, with Griffith, so I would recommend Intolerance by David Wark Griffith. Second film would be a Buñuel film, maybe Viridiana, which I think it's a wonderful film and very subversive at a time where subversivity still, subversiveness still meant something. It was not just an empty word. I would recommend a Romanian film, The Reenactment by Lucian Pintilie, who is the most important Romanian filmmaker ever and a great model for me. And his movie The Reenactment from 1969, which was forbidden by the communist regime, is the masterpiece of Romanian cinema. And Histoire du Cinéma, the series by Jean-Luc Godard, the all episodes, because if we started with Griffith, I think we can end the Histoire du Cinéma, which in a way contains all the potentialities and possibilities of cinema until it was made, and opens a lot of new directions which are still potentialities for us today. Casi nada. Para todos aquellos que nos escucháis en Spotify, en Deezer, en otras plataformas de streaming de audio, porque esto es un video podcast, a lo mejor no sabéis quién es, pero los que estáis viéndonos en YouTube habéis visto alguna de Radu Jude recomendándonos 4 películas, 3 películas y una serie. Se ha quedado tan ancho. Se acepta. Hemos tenido el gustazo de poder hablar con Radu Jude gracias a la Filmoteca de Cataluña y al Instituto de Estudios Rumanos, me parece recordar, que lo han traído a España para hacer una retrospectiva. Aquí en Barcelona están haciendo la retrospectiva de toda su filmografía prácticamente, si no toda, mucha, porque tiene mucha filmografía y mucho corto. Es la oportunidad perfecta para ver cortos de Radu Jude que seguramente no se encontrarán en ningún lado. Eso sí que es verdad. Hay algunos cortos, hay algunos que se pueden encontrar, pero hay otros tantos que son complejos de dar con ellos. El mejor lugar para poder verlos. Y en pantallote grande, o sea que increíble. A día de hoy, que es cuando ha sido hoy la charla, la masterclass de cómo hacer cine sin talento, se ha cascado una charleta Radu Jude que ha sido... Bueno, hemos salido todos con la sensación, o sea, con un chute de hacer cine. Y eso no pasa mucho. Ha sido súper interesante. Ojalá la Filmoteca lo haya grabado y lo publique en su web. Es probable, porque me parece que están obligados, de hecho, al ser un estamento público, a tener que registrar todo y lo publican en la web. Así que si dais con ella, y si no, nosotros a lo mejor de alguna manera en nuestras redes le damos difusión, la charla ha sido interesantísima. Hemos pasado de cuadros vanguardistas y pinturas locas a vídeos de TikTok, y ha sido el futuro del cine. Ha sido un espectáculo. Este fragmento lo encontraréis también en nuestras redes sociales a partir de hoy, que es cuando se emite el episodio. Y pues eso, nos tenemos que poner manos a la obra. Las 4 recomendaciones, como decía el bueno Radu Jude, son Reconstruction, la primera de las películas que, bueno, no en el orden que lo ha dicho él, pero vaya, una película de un director rumano que se llama Lucian Pintilie. Lucian Pintilie es el único nombre a mí que no me suena de la lista de las recomendaciones que ha traído Jude. Tiene muy buena pinta esta película, así que la tenéis ahí como opción. No sé si a ti te suena de algo esta película, John. No. Sinceramente, no me suena. Y eso es una de las cosas bonitas que decía antes, ¿no? Poder empezar a descubrir y a tirar de
de la historia del cine de diferentes países y llegar aquí y que alguien te lo explique, porque bueno, estamos muy acostumbrados a que la gente conozca popularmente a Buñuel, ¿no? Como veremos ahora, pero bueno, es alguien que un poco trasciende las cosas, pero tanto él como, yo qué sé, podemos ir a cualquier histórico también de los que ha podido ya recomendar Belatar, ¿no? En su momento, que son históricos del cine húngaro, del cine polaco, del cine rumano en este caso, que gente que ahora mismo es importantísima en el mundo del cine, claro, han bebido históricamente de ellos y han podido enseñarnos. Nosotros podríamos hablar de la tía Tula de Miguel Picazo y que absolutamente nadie tenga idea de quién es Miguel Picazo. Tal cual. O de Juan Sterlich, al haber hecho El Anacoreta. De hecho, esta película, como dice Radu Jude, es una peli perdida, una peli que se ha recuperado porque durante la dictadura en Rumanía quedó silenciada, así que puede ser una muy buena opción para empezar a profundizar por ahí. Tenemos Viridiana, de Luis Buñuel, que es esta otra película que decía John, que es que ya, bueno, te la recomendará, yo creo, hasta un tipo en Japón. Película que yo tengo que confesar que aún no he visto, pero Luis Buñuel es una persona pues muy importante en el mundo del cine internacional. Luego tenemos Intolerancia de Griffith, que antes hablábamos de empezar, hace años que la hemos visto. Y, hostia, a lo mejor es una experiencia nueva verla totalmente, con ojos nuevos, totalmente. Ojos más viejos. Bueno, película colosal en todos los aspectos. Podemos hablar de ella si os interesa. Y la última de las opciones, como es un perro, nos ha traído pues Historias du Cinema, la serie antológica. La obra maestra, dicen, de Jean-Luc Godard, ¿no? Yo no he llegado a verla nunca. Yo he visto un par de capítulos o 3 de estas cosas que, bueno, tienen su tiempo, tienen su momento. Algunas veces puede que no entren. Jean-Luc Godard, uno de los grandes maestros de la historia del cine. No hace falta yo que presente a Jean-Luc Godard. Pero bueno, es la mejor excusa para desempolvar el DVD español que tengo ahí de Historias du Cinema. Tal cual. Y poder por fin verla. Eso sí, yo, si en algún momento sale, tengo muchísimas ganas de que salgan las 3. Un poco como apéndice, vamos a decir, que no se han eliminado, evidentemente, películas que han sido eliminadas de otros Rodan Jones al haberlas recomendado a Radu Jude, porque si no recuerdo mal, Viridiana no salió una vez. En su momento, pero vamos, evidentemente no pasa absolutamente hay que hacerle nada. Caso a este hombre. En el caso de que salga la que salga, hablaremos de todo. De Historia del Cine más, casi que estoy pidiendo perdón de antemano de que es evidentemente, vamos a decir, inabarcable. Considero que es una película inabarcable, como si nos ponemos a hablar de otras, no sé, tantísimas que pueden ir por lugares o derroteros similares. Pero es interesantísimo ver que Radu Jude casi de forma automática puede hacerte un repaso de la historia del cine en 4 películas. De hecho, hemos visto cómo en Intolerancia habla y la recomienda porque además de ser una película absolutamente impresionante, es el nacimiento de la puesta en escena, junto al nacimiento de una nación, pero bueno, está de forma bastante más pura y tal. Viridiana es como el ejemplo perfecto de la, como él comenta en el vídeo, la subversión, ¿no? La verdadera subversión en el cine. Tal cual. Una película histórica en su país que habla tanto de él como, evidentemente, del recorrido político que ha vivido. Y Historias del Cinema, que es casi aúna todas las películas o todas las cosas que le habrán faltado por decir. Así que, no sé, es un minuto de vídeo que es como un diamante en bruto. Sí, ha sido muy fuerte, la verdad. Ha sido heavy. Aparte, el tipo hoy no tenía que hacer esto. El pases de prensa se hicieron ayer y nos hemos acercado ahí como 2 ratillas. Hola, señor, tenemos un podcast enano. Y ha sido súper amable y, o sea, pues, increíble. Ahí las tenéis. Reconstruction, Viridiana, Intolerancia o Historias du Cinema son las 4 recomendaciones que nos ha traído Radu Jude y que vosotros y vosotras tenéis que escoger para el próximo Rotan John. Recordad, último Rotan John de la temporada, de la 5ª temporada, y nos vamos de vacaciones. Así que, como siempre, escojan sabiamente porque tendréis todo el verano por delante. Nos vamos al 1964, a la India, para hablar de Charulata, que está ambientada en los 1870. O sea, que ya tiramos también más para atrás, cuando la India era una colonia británica,
o cuando el Reino Unido tenía una influencia salvaje, que a mí me ha hecho mucha gracia en algunos momentos ver cómo tenían expresiones literalmente o frases literalmente en inglés en la versión original. Sí, sí. Y es una historia básicamente de una mujer, Charulata, su marido, Bupati y el hermano del marido, Amal. Aunque también está por ahí en juego el hermano de ella, que lo veremos a partir de... Yo pensaba que iba a ser como una historia a 4 bandas y luego hemos visto que era una historia como a 3. Antes de empezar el podcast le decía al John que ha sido una peli que de entrada me ha desconcertado porque empieza de una forma muy muy clara. El tema de la peli queda muy claro desde los primeros 5 minutos, porque Satyajit Ray se sirve de la imagen, prácticamente no hay palabras, pero se sirve de la imagen para que nos explique exactamente de qué va la peli, pero luego sí que se va por algunos derroteros que a mí me ha hecho confundirme. Pero reviéndola, he visto que a lo mejor no sé si es que peca de la adaptación de la novela, o que simplemente pues hay una serie de dramas que a mí se me han superpuesto por encima y a mí me han hecho confundirme. Eso también puede ser. ¿Qué te ha parecido a ti Charulata así en general, John? Yo he tenido la sensación que pocas veces suelo tener, o que pocas veces suele ocurrir, de estar aconteciendo como a una película de una envergadura diferente, casi en todos sus aspectos. Ya no solamente su famoso inicio y final de película, ¿no? Que son como 2 obras maestras por separado, con un núcleo prácticamente perfecto, como es la película, pero la pulcritud, la puesta en escena, el movimiento de cámara, el balance de la obra, ¿no? En cuanto a cómo colocar la cámara, dónde estar, cómo el melodrama empieza a vaciarse a través de los derroteros políticos, esos ríos de tinta, la importancia, no sé, una cosa tan sutil en cierto sentido de que el marido de Charu solo conciba el periódico y el periodismo como un lugar político y una bandera política, ¿no? En la que no hacer bromas ni comedias y hablar como del mundo real que les rodea y que les atraviesa. Y que Satyajit Ray en ningún momento tenga un interés en ese periódico, ¿no? Que se escribe en inglés y haya tanta belleza en imágenes que rueda con una poesía y con una lírica enorme cuando la gente escribe en bengalí, ¿no? Me parece una película arrolladora, o sea, arrolladora en prácticamente todos sus sentidos. Es una película que emerge en el renacentismo bengalí del siglo XIX para poder empezar a trabajar en la liberación carcelaria, ¿no? Del panóptico, en cierta forma, en el que vive Charulata, para poder enseñar cómo esa mujer que consigue salir de ese lugar de encierro es el símil perfecto de cómo consigue la autonomía y la liberación el propio país, ¿no? India. Cómo consigue deshacerse de esos británicos. Cómo la incidencia británica está en todos los lugares, tanto en esas estancias barrocas, ¿no? Casi inglesas, de una casa de la India del siglo XIX, y también la vestimenta de Bupati, me confundiré en los nombres, porque el marido de Charulata. El marido de Charulata. El hombre con la barba y no el del bigote. El de la barba y el del bigote. Eso es. Tal cual. Que es un británico aburguesado en cierta forma, ¿no? Es una persona reivindicativa, casi diríamos, no sé, desde cierto nacionalista dentro. Desde el privilegio, pero nacionalista por su país y queriendo una independencia, pero que viste como un lord inglés. Y que solo falta en esta película que en vez de comer samosas y meterse la droga triangular esta que se meten en las encías como si fuesen hojas de coca, estuviesen tomando té. Bueno, de hecho, el principio de la película ya se ve que las influencias son muy claras porque Charulata, como decíamos, son de clase alta esta gente, no estamos hablando de las chabolas de la India al lado del río. Le dice a su siervo, a su ayudante, podríamos decirle, no sé cómo llamarlo, ya es la hora del té. ¿Qué haces que no le das al señor el té de las 4?
se ve mucho la influencia que tiene el imperialismo en esta... El colonialismo colonialismo, británico, sí. en esta familia. Y cómo la historia de Charulata es una historia tan universal. Es que es siempre lo mismo. Porque en el principio de la película, a mí me gusta, lo que sí que me gusta mucho es la evolución, como decías tú, de la primera a la última escena. Hay una Charulata muy diferente. Y de hecho hay un Bupati también muy diferente. Porque él empieza siendo un tipo, como decías tú, que tiene con mucho empuje, mucho arranque, y acaba siendo un hombre completamente derrotado en Sí, todos tiene los una. aspectos. Creo que tiene una arrogancia que nace un poquito de una posición de poder muy estable, muy estabilizada, no solamente estables, y creándose un nombre dentro de la industria periodística, ¿no? Al margen de lo que se suele entender como el periódico. Algo que he dicho antes y que me sorprende mucho es que el periódico se sienta y se haga sentir una cosa tan burguesa como para que no esté al alcance de la gente rasa, ¿no? Exacto. Que no sea el idioma en el que se escribe sea el inglés en un país, pues que por muy colonial que sea, sigue teniendo como lengua materna el bengalí. Claro. De hecho, ella en esa casa es la única que escribe en bengalí Y a mal. y a mal, exacto. Que, como decíamos al principio de la peli, visualmente está muy claro. Es una mujer que está encerrada en su casa, que no tiene ninguna libertad, y esto lo podemos extrapolar a cualquier parte del planeta Tierra. Está la represión por ser mujer y la represión machista de la sociedad por encerrarlas, esencialmente, pero es la única que va un poco más allá de lo que hay, ¿no? Es la única que conecta a través del arte con una cierta liberación, y digamos que hay una especie de tira y afloja al principio de la película, porque cuando Bupati hay una frase que es bastante demoledora. Cuando Bupati recibe un bordado que le ha hecho Charulata, le dice: ¿de dónde sacas tanto tiempo? Al Y, principio de la película, sí. y ahí se ve que la separación que vemos al final de la película, ahí la vemos Que le dice, ¿de verdad crees que no tengo tiempo? Es lo único que tengo, esencialmente. Claro, una mujer en casa, encerrada, y lo único que tiene pues es pasión por la música, por la literatura, y Pero, al final que eso es lo lo que tiene hace también vivir. encerrado. Sí, Lo tiene también sí. encerrado en sí misma porque, como dices, su posición social, su lugar en la familia es muy, muy distante a absolutamente todo, y es imposible que ella desarrolle el talento que tiene. Tal De cual. las 3 personas protagonistas que escriben en esta película, la que más talento, la que más vítores, la que mejores críticas tiene es Charulata. Es una mujer que desde el anonimato es la mejor persona y la mejor escritora, la mejor intelectual, digamos, casi, ¿no? De las 3 personas. Y es la única que quiere esconder ese talento porque no piensa en pisarlo. Claro. Hay algo que me llamaba mucho la atención, viendo que es una película india de 1900... Bueno, no 1964, no me quería referir a eso, sino una película india del Renacimiento bengalí de 1870 o 79, si no recuerdo mal, que es que en el Cuando se momento en el ubica... que está emplazada. Sí, en los 70s. Es que India, como conocemos ahora el país, es una cosa muy diferente a lo que se entendía India antes. Pero el lugar actualmente más poblado de la Tierra, en esta película es muy raro porque Bupati tiene 35 años, Charulata es una mujer joven, muy joven. Entendemos que tiene una edad, creo que no se explicita la edad de Charulata en ningún momento, pero se entiende que tiene una edad similar a la de Amal. Y Amal tiene 23 años, recién acabada la carrera, así que digamos que Charulata tiene entre 23 y 25 años, Sí. 10 o 12 años de diferencia con su marido. Y diría a la gente, ¿dónde debe o dónde puede Charulata volcar su amor? ¿Dónde puede volcar su cariño? En unos hijos que no existen. Eso evidencia mucho la distancia que hay en la película entre Bupati y Charulata. Una casa enorme en la que no hay ni hijos, en la que no hay tiempo ni para la maternidad y la paternidad. No hay lugar para crecer, no hay lugar para evolucionar, no hay lugar para ser una familia. Y eso en un contexto
tan radicalmente positivo para ello, y con positivo no me refiero a que sea la mejor familia, porque eso es evidente que por los problemas un poco intrafamiliares que hay no lo sería, pero sí que es el lugar más idóneo para poder hacer una multitudinaria familia o tener una, desgraciadamente, ama de casa o una madre que esté 100% por unos hijos que no existen. Me parece una de las diferencias más grandes en una época en la que todo el mundo tenía hijos y esto es una familia burguesa que no tiene ningún problema para poder tenerlos tampoco. Sí, lo que parece que al principio de la peli, sobre todo Bupati, el único hijo o la única amante que tiene es su periódico. Es para lo que vive. Y Charulata está ahí un poco como de complemento. Sí que yo al principio pensaba que la iba como a despreciar más o no iba a potenciar su creatividad o cosas de ese estilo. Por perjuicio simplemente de, pues imagino que la película irá por aquí, ese será el conflicto, pero luego vemos que no, simplemente este tipo no conoce a su mujer, ¿no? Porque hay un momento que dice, pues escribes bastante bien, voy a potenciarlo, pero que a Mal le diga cosas, ¿sabes? Nunca es como una relación. No, es que tiene muy una forma muy sincera. ajena, muy ajena a ella y considera que el trabajo y el mundo laboral suyo y el hacer su nombre y una persona muy importante en el medio es la única forma de triunfar cuando está dejando de lado todos los enlaces que le deberían de hacer vivir, ¿no? Tal Me cual. recordaba mucho en estos tempos, en cómo se construyen muchas de las estancias. Una película de habitaciones, casi, ¿no? Parecía Ozu en muchos momentos. Es verdad. Una pequeña película de Yasuhiro Ozu en la que los temas se entrelazan, pero se mueven todos dentro de 4 paredes muy bien trabajadas. O sea, el compromiso formal de Satyajit Ray aquí es impresionante. Hay 2 o 3 fugas que tienen un poquito más de este cine más juguetón, ¿no? Este cine que se suele entender con florituras y tal. Puede ser el momento en el que Charulata está como pensando y fantaseando y entran imágenes del mar y todas estas cosas. No quiero desgranar justamente a la escena porque como que tiene bastante significado, ¿no? Pero la austeridad y el hastío le hacen empezar a encontrar el amor en lugares en los que ella a priori no quiere o pensaba no encontrarlos. Y no sé, o sea, me parece que Satyajit Ray con todo esto hace como que la película sea de una envergadura como absolutamente total. En prácticamente todos los aspectos de la película no tiene un apunte que sea extraño. Y parece que Charulata, que es una película con el nombre de la protagonista, sería una película en la que está el 90% ella en pantalla, pero hay lugar y espacio para los personajes. Sí, sí. De hecho, la historia de Bupati se desarrolla de una forma bastante extensa, bastante clara. La película básicamente cuando arranca y Bupati ve que Charulata tiene mucho tiempo libre y que se aburre, lo que hace es traer a la mujer de su hermano, me parece recordar, para que se entretengan. Que al final lo único que hacen es jugar a las cartas y poca cosa más, como que la única misión de estas personas es esa, socialmente. Pero vemos cómo se desarrolla la historia también de Bupati, de cómo se va a pique su empresa, lo que comporta, cómo se va a pique, que es por la confianza y la desconfianza, que es algo importante, que es algo que yo estaba pensando, ¿por qué no cuentas con Charulata para estas cosas? Que, o sea, es una persona súper válida y que está en casa sin hacer nada para que nos entendamos. Parece que no hay confianza. Parece que Bupati no confía en Charulata y aún así, cuando confía, lo hace a través de otras personas. Porque en ese momento es cuando vemos que Amal llega, que la entrada de Amal es muy interesante, creo que a nivel formal podemos hablar de ello. Cuando llega Amal y Bupati le dice, oye, guía tú a Charulata para que se desarrolle creativamente con la literatura. No sé, a lo mejor lo utiliza Satyajit Ray para destacar lo seca que está esa relación, pero lo que le pasa a Bupati hasta cierto punto, no digo que se lo merezca, evidentemente, pero sí que parece que es como una cuestión que se ve venir. No sé cómo tú lo has visto esto en la película. Sí,
es que se ve venir porque además de ser una persona totalmente alienada un poco de su realidad, considera, y creo que es un pensamiento antiguo y anticuado, o sea, reaccionario prácticamente de base, y es que la mujer debe de estar en este tipo de entorno burgués liberada de cualquier cargo, liberada de cualquier cosa, ¿no? Que al final sea un paquete que está a la espera del marido que vuelva a casa, pero que tampoco haga absolutamente nada de valor para ella. Porque Exacto. no estamos hablando, yo no estoy hablando, no quiero que se malentienda, de que ella tenga que ser una ama de casa con el 100% de lo que eso implica. Limpiar, tal, hacer la ropa. No me refiero a eso. Me refiero a que la libertad de tiempo y la libertad de hacer cosas que tenga sea una libertad real, porque ella sigue estando encerrada. Claro. El único momento y las únicas formas que tiene Charulata de poder salir de sí misma casi, ¿no? De como diría alguien que va muy drogado, tío, que me acabo de ver en tercera persona, ¿no? Es casi lo que hace con los binoculares. Cada vez que se ponen los binoculares es cuando Charulata puede empezar a ver el mundo como ella lo ve. A través de las personas que están en la calle. Y bueno, o a través de unos ojos que le ayudan a acotar una mirada que está acotada casi de base. Entonces, Satyajit Ray es muy inteligente a la hora de utilizar esos binoculares como objetivo en la pantalla, ¿no? En los momentos en los que los binoculares se mueven de un lado a otro, ya no solamente al principio de la película, sino momentos en los que ella espía mal, casi, ¿no? O empieza a utilizarlos para poder entender lo que tiene delante de sus ojos simplemente desde otra vista. Es como pones unas gafas de sol, ¿no? Al final, si te está pegando el sol en la cara y te pones gafas de sol, puedes empezar a ver desde más lejos. Claro. Y es un poco lo que empieza a funcionar. Yo no considero, o por lo menos no se puede entender, que Bupati sea de base una mala persona, como has dicho. Creo que es alguien que está tan desorientado y tan ensimismado que evidentemente tiene una gran culpa de que esto ocurra, pero el mundo le cae encima por querer ser lo que juró destruir, ¿no? Ya. Que es ese inglés aburguesado que no debería de funcionar como funciona, que quiere la liberación de su país y la independencia, que, si no recuerdo mal, la independencia de India se consiguió, la total, en el 60, 1960 estoy hablando, poquito después poquito antes del estreno de Charulata, 60, 50, creo que por ahí. Si no recuerdo mal, muchos de los directores importantes del cine hacían cine pseudo documental dentro de la propia India, sea, yo qué sé, el documental India del mismo nombre de Rossellini, o otras tantas cosas, ¿no? Hemos hablado hace apenas un mes o poco más de esa obra maestra de Marguerite Duras, que es India Song, y habla exactamente también de esto, ¿no? Desde el de otro lado, la ¿no? caída del otro lado, ¿no? De gente que está dentro de esos gobiernos caducos y en podredumbre, pero que casi como fantasmas siguen liderando un pueblo que consideran que no tiene futuro o que sin ellos no es nada, como ha pasado en casi cualquier país colonial, que el colono ha pensado que sin ellos desaparecerían. Ya hablamos de España, simplemente, colonias francesas, colonias británicas que hay en todos los lugares, sobre todo África y Occidente. Las nuevas colonias que se quieren imponer. Claro, y es una movida. Es una movida de ver justo el otro lugar de una persona que considera que India tiene que avanzar a otro lugar, pero que se mueve con bastón y con carruaje de caballos, ¿no? Como cualquier lord inglés. Hay una escena que me encanta, a la hora 40 de película, más o menos, o hora y media, que es cuando Bupati va a hablar con alguien que le ha mandado casi a un cobrador del frac, porque no ha pagado las deudas, ¿no? Que es cuando se entera de lo que ha ocurrido. Y cómo entra, cómo camina y cómo habla con esa persona desde una cierta humildad que nadie le tiene en cuenta, porque funciona como un inglés. Tal cual. Con su bastoncito. Mientras, con su bastoncito, con su ropa, con su tal, muy perfecto. Mientras la otra persona es un currante de toda la vida, ¿no? Un vallecano. Tal cual. Y funciona, tío.
diciendo, joder, yo no os mando rotativas de obligación porque vivo de vosotros, pero ya está bien, ¿no? Me tendréis que pagar. Dice, y se queda como así en shock y sí, bueno, arreglaré esto. Y cuando se va, Satyajit Ray le da su espacio, es que me parece magistral, le da su espacio diciendo, solamente ese bastón que tienes ya son 100 rupias. Tal cual, tal cual. Y al final el problema que tiene Bupati es un problema de confianza, porque hasta él mismo lo dice, el dinero no es un problema, el dinero pues ya pagaré las deudas y ya está, pero el problema que tiene él es como de confianza, de cómo se le ha desmontado todo ese sistema que él creía que era el mejor y hacia donde tenía que ir su país y la forma de desarrollarse, y se da cuenta que al final era todo un castillo de naipes que se le desmonta delante de la cara. Volviendo a Charulata como tal, lo que hablábamos de los binoculares, creo que Satyajit Ray lo utiliza muy bien durante la peli, porque estábamos diciendo, esta peli es del 1964, pero es modernísima en cuanto a lo visual. Ese mismo año se estrenó Doctor Strangelove, Mary Poppins, Onibaba, Yo soy Cuba, películas... Yo soy Cuba. Yo soy Wow. Cuba. Películas como... que tenemos como muy instaladas Mary Poppins, Doctor Strangelove, como películas muy modernas, pero ojo, cuidado con Charulata, los movimientos de cámara que tiene, los zooms, es abrumadora. el contraste que tiene la historia se traslada muy bien a lo visual, porque hay momentos que es muy suave, que hay momentos de cámara muy, pues eso, muy perfiladitos, ¿no? Muy redondito, y de repente hay un zoom. Si pasamos al final ya es como lo más radical, de repente es Jean-Luc Godard esa película, pero sí. Durante la peli sí que hay como mucho tiro hacia adelante y hacia atrás, se ven los impulsos emocionales de la protagonista en la imagen. Y a lo mejor a mí lo que más me ha cautivado la película es eso, más la forma que su fondo, porque me parece que es muy potente pero muy bonita a la vez, y es como un contraste muy difícil de encontrar, porque normalmente lo bonito se traza con, pues eso, con movimientos livianos, y lo que es muy abrupto, Funny Games, por ejemplo, es violento. Y aquí el contraste creo que funciona muy bien para mantener como esas dos emociones, que al final es donde está oscilando ella constantemente. Claro, y que como bien dices, es una película que utiliza eso perfectamente. Yo creo que es una de estos ejemplos de gran película en fondo y forma, porque los zooms son violentos, el trabajo de escena es en muchos momentos violento por lo que supone, pero en ningún momento es algo que vaya fuera de lugar o que extrañe, ¿no? O sea, en una película así que es casi... Hay momentos en los que dirías que es una pieza de cámara, ¿no? Una pequeña pieza de cámara, sí. Como alguna otra obra que se mueve en estos entornos. He comentado a Ozu antes, yo creo que Ozu hace grandes piezas de cámara en este sentido. Pero lo abrupto, en cierta forma casi la vanguardia, ¿no? De hacer que el sentimiento tenga un reflejo en la propia, la propia formalidad de la película es algo que es totalmente moderno, algo que desgraciadamente se ha perdido hoy en día. Hace no sé cuánto tiempo que las películas son absolutamente planas, no tienen una idea de puesta en escena más allá de colocar a gente en puntos específicos del suelo. Y el estímulo... no hay un pensamiento más allá de creación de escena, de creación de momento, de qué significa un sentimiento y qué significa una lágrima. Las lágrimas de Charulata en esta película tienen una envergadura mayor a cualquier cosa. No es una mujer que en ningún momento se vea débil ni llore por una debilidad. Además, tiene en algunos aspectos el arrojo y la forma de expresar sus sentimientos de un hombre caduco, ¿no? Hoy en día, que se diría, esconde sus sentimientos, se esconde en ellos también, intenta que no los vea nadie, y no solamente por la vergüenza que puede suponer esa forma de dama de hierro que tiene, ¿no? Un poco a la fachada, sino porque el entorno en el que se ha movido y en el que ha crecido casi desde muy joven, no sabemos desde cuándo Charulata es mujer de Bupati, pero entiendo que en esa época los matrimonios de conveniencia o los matrimonios en general
eran algo que ocurrían con gente de muy poca Muy, edad, muy como joven, ha ocurrido en un seguramente. montón de países hasta hace muy poco, y hoy en día en otros países que están menos desarrollados que algunos también sigue ocurriendo. Entonces, casi que ha trasladado el pensamiento masculino del sentimiento a su persona, ¿no? Y es muy interesante de cómo eso termina evolucionando a poder librarse, como hemos dicho bien al principio de lo que hablábamos, y de llegar a que Bupati sea quien tenga que pedir y quien tenga que demostrar, mientras ella no ha tenido que demostrar nunca por qué vale tanto. De hecho, esto que comentas del contraste de los sentimientos de Charolata sí que tiene tiene algunas idas, pero las compensa muy, muy rápido. Cuando tiene como la emoción muy a flor de piel y ella a lo mejor explota, se gira y la vida sigue. Porque le dice hostia, no me sale la palabra, al hombre este que tiene trabajando en su casa, ¿cómo es esto? ¿Cómo está lo otro? Como que el día a día le sirve a ella para opacarse, para no mostrar mucho, pues porque seguramente también era un problema. Si esta mujer se ponía las manos aquí a los lados y decía, vamos a ver, vamos a solucionar cosas. Los contrastes de cuando la emoción está muy a ras de piel, creo que Satyajit Ray también los utiliza de una forma muy inteligente a nivel visual, porque la película como que parece que se va cerrando progresivamente, ¿no? Parece que cada vez más está sobre las caras de los personajes. Se compacta mucho cuando el amor se evidencia, ¿no? Es una película en la que el amor y el romance es algo muy importante, sin ningún momento explicitarse casi de ninguna forma, ¿no? Solo hay atisbos, y es muy bonito que el amor y el romance de esta película nazca de las palabras, ¿no? Pero de las palabras no dichas, sino escritas. Sí. Por eso la importancia que decía antes de que Satyajit, da igual de estas 2 horas de película que dura, no te diría yo que 5 minutos no estuviese la cámara enfocando un papel con tinta. Es una cosa preciosa, porque la palabra, la poesía y el ingenio detrás de cada persona es un poquito lo que está avanzando el intríngulis sentimental entre Amal y ella, ¿no? Mientras que el otro sigue escribiendo en un idioma inentendible para ellos, que es el inglés. Exacto. La llegada a Amal, como decíamos, es por la puerta grande. Satyajit Ray se vale de la primera, de la segunda, de las 2 tormentas que aparecen, creo, en la peli. La primera es la entrada de Amal, la segunda es casi la despedida o los gritos de Charulata a Amal cuando ya no está en escena, con esa segunda tormenta que entra por la ventana. Pero la primera, hay un detalle de los pajaritos dentro de la jaula que me parece muy simbólico, que al final esos pájaros me parece que son Charulata en su palacio de cristal, y cómo el que mueve esa jaula de pájaros y el que mueve esa casa y el que le mueve el pelo a Charulata y los ropajes es Amal, que entra diciendo algo del estilo ¡Viva Shiva! Mata demonios o algo del estilo. Entra como una fuerza en la naturaleza ese tipo allí, y lo que dices tú hasta cierto punto podría ser podría ser otro. Podría ser cualquier persona que simplemente se siente a hablar con Charulata más de 5 minutos. Bueno, pero creo que es importante que Amal sea quien es y tenga personalidad y sea alguien arrollador. Sí, pero quiero decir que lo que le falta a Charulata simplemente es tener contacto con alguna persona. Evidentemente, el hecho de que sea también el hermano de su marido le pone como otra capa a esta historia. Yo es que no sé si diría ni de amor, no sé si llega a estar enamorada. La peli no es muy explícita en cuanto al romance tradicional que conocemos. Yo cuando la estaba viendo sí que tenía más como esta sensación, ¿sabes? De este tipo de... No sé, es que para mí la palabra que siente ella y él hacia... Más ella hacia él a lo mejor, no es amor, sino como... Está puto pillado. No, pero tener como una conexión, ¿sabes? Es como una conexión muy, muy, muy fuerte, que a lo mejor no hay un amor sentimental de me enamoro de esta persona, pero sí que hay algo como tan íntimo y tan intenso que les une, como decías tú, la literatura y la escritura, y aparte la personalidad de Amal, que es, bueno, el día y la noche con Bupati, pobre Bupati, tener un hermano con ese carisma y el ser tan sosillo. Pero sí, la llegada de Amal es una tormenta que tira las puertas abajo y remueve esa casa.
y remueve la relación entre ellos dos. Sí, a mí me parece, joder, no sé, o sea, casi que dentro del entendido triángulo amoroso, ¿no? Funciona de forma muy, muy interesante. Tanto el inicio, por cómo Amal tiene como un deber que Charulata no conoce, ¿no? Que es potenciarla y sacarle un poco todo. Y dentro de ese interés y de ese interés por su literatura y por un poco explorar mucho más allá de lo que es Charulata como persona, sino también Charulata como es por dentro, ¿no? Y que haya preguntas que no le ha hecho nadie nunca porque nadie se ha interesado por ella, ¿no? Ni la gente que más le quiere. Y empiece dentro de estos fogonazos de un poco histeria por dentro, ¿no? La histeria que puede llegar a tener Charulata al ver que hay un interés masculino que también a ella le gusta y que empieza a funcionar desde, pues eso, desde la literatura, desde la lectura, desde la escritura, un poco desde absolutamente todas las ramificaciones de arte que le gustan, la música, el canto, ¿no? Que Amal tiene una escena muy mítica en la que canta, que luego se hizo muy famosa en India por esa época. Empieza a romper la película Rey, ¿no? Empieza a tener esa escena preciosa de cuando salen al jardín y se pone Amal a leer mientras ella está en el columpio y la cámara se ancla al columpio para empezar a ver cómo Charulata empieza a tener una agitación en su vida, ¿no? Y deja los binoculares de lado. Y se siente viva, que es que hay como se siente viva y ríe. Movimiento. A Charulata le cambia la forma de vestir y el pelo durante las 2 horas de película, ¿no? En los últimos tramos, casi cerca de la última escena, Charulata tiene el pelo suelto, el pelo cerca de la cara. Es una mujer que deja un poco, se quita el punto de la frente. Es una mujer que empieza a ser una mujer por sí misma, empieza a funcionar sin tener que estar dentro de los estándares tanto de belleza como los estándares de mujer ejemplar absoluta, y empieza a ser una mujer y punto, ¿no? Empieza a ser ella, empieza a ser una chica que lucha también por sus pensamientos, por los sueños que quiera llegar a tener. Y me parece muy interesante cómo Rey empieza a romper eso. Yo veía la casa, sobre todo al principio de la película, como he dicho antes, como un panóptico. Me ha recordado mucho a esta idea de Jeremy Bentham de que esta casa funcione para Charulata como un lugar en el que espiar a todo el mundo de forma circular, ¿sabes? Ella sabe perfectamente qué ventana mirar, dónde mirar y cómo empezar a ser alguien de la calle o en funcionar como la otra persona, empezar a tener un enlace con las otras personas sin que ellos sepan que les ven. También un panóptico a la inversa podría ser, pero no funciona tanto así, ¿no? Porque la idea del panóptico es que haya dentro de un círculo cerrado una nave, como una torre de vigilancia que no sepa en ningún momento a qué lugar mira. Pero es como muy interesante el que empiece a trabajar desde ahí, y eso en el momento en el que el enamoramiento o la figura de Amal atraviesa mucho más su vida, las ventanas están ya no cerradas para ver, sino abiertas para no ver. Exacto. Parece que la lectura va de Charulata hacia afuera a luego de fuera hacia adentro. Claro. Como que su introspección que hace a través también de la literatura y de... Me acuerdo el primer momento en el que pone la pluma encima del papel, que se queda quieta y se ve un borrón. Ahí como que se ve mucha carga emocional, y cuando empieza a escribir dices, mira, este es el primer pasito, ¿no? El primer corte que le ha pegado con los alicates a la cadena, este ha sido. Y es a partir de ahí cuando creo que ella empieza a hacer como ese viaje muy interior gracias a ese estímulo externo de Amal. Y como lo que dices tú, deja de ser la Charulata del inicio de la película para ir al final, que si ya vamos en esa dirección de hablar cuando ya Amal se ha marchado, que al final a Amal le cuesta irse, le cuesta bastante irse de esa casa. Sí. Lo hace como... Termina casi huyendo contra su voluntad por el bien de Bupati, por el bien un poquito también de Charu, pero menos, ¿no? Porque la ama o quiere estar con ella. Yo creo que él hace como el paso más
lógico dentro de la trama, porque si se hubiera ido por otra dirección, a lo mejor esta película hubiera sido muy diferente, porque al final, yo sí que es verdad que durante la película, como hablábamos al principio, hay mucho peso de Bupati, y de hecho hay bastante peso también del hermano de Charu en algún momento hasta que marcha. Yo decía, ¿esta peli por qué se llama Charulata? Y cuando terminó la peli dije, ahora lo entiendo. Esta peli va de esta mujer. Lo que pasa que son importantes las historias también de los demás. La huida, podríamos decir, de Amal, con esa notita, otra vez, a través de la palabra y a través del texto, nos lleva al final de la película en la que Charulata, en esa tormenta, ya no puede más. Y ahí sí que explota del todo y Bupati la ve de lejos y ahí se rompe la relación. Pero en el final de la película vemos que esa mujer ya no es la misma que la que era en el principio, y es cuando vemos como a nivel formal Satyajit Ray nos sorprende. Yo creo que rompe su película, o sea, el estilo formal de la película lo rompe de forma radical. Yo lo había visto sin haber acabado la propia narración. Una cosa muy heavy, ¿eh? Hostia, yo creo que conscientemente la última vez que había visto esto, y creo que de las pocas, fue con The Beast, la peli de... Sí, The Beast, lo que pasa es que fragmenta la película, ¿no? En píxeles. Es una puta locura lo de The Beast. Bueno, yo la última vez... la última... sí, en otra de las grandes películas que hace esto es Carretera asfaltada en dos direcciones. Es verdad. Que destruye la película. Pues le pasa un poco esto a Charulata, que de repente se congela y en ese momento sí que cuando van a tocarse. ¿Qué justo cojones cuando está van a pasando? tocarse. Y los separa en dos planos, y hay el plano que tanto Berta como yo, cuando vimos la peli, dijimos, hostia, ¿qué sentido tiene el plano del hombre con la lámpara? Y al final tiene mucho sentido, porque parece que es la única luz que hay en ese momento cuando el plano se amplía y se ve que está dividida, porque aparte esta casa tiene una cosa muy rara, que hay como un patio interior con una puerta. Bueno, es una cosa muy victoriana. Sí, no sé, a mí sí que me sorprendió como decir que pinta esa puerta allí, pero separa muy bien la imagen, y separa muy bien los espacios, se separa muy bien los tamaños y el peso que tiene Bupati al principio de la peli, que es el que tiene la posición dominante. Vemos que en ese momento la tiene Charulata y que encima no es esa Charulata. Y nosotros creo que somos los encargados de creer si esa relación vuelve o no vuelve y de qué formas. Y eso me parece bueno, las formas radical. Evidentemente han cambiado y Charulata es una persona totalmente diferente a lo que hemos visto al principio de la película, ¿no? Lo que también implica un cambio radical en una relación abocada al fracaso desde el principio, porque había un señor que solamente quería... Lo único que le gustaba, es una cosa que me llamó la atención también, ¿no? Todo hombre, o toda persona, no solo hombre, en una pareja le gusta el olor de su pareja, le gusta, no sé, una camiseta que ha tenido puesta, o simplemente el olor del baño después de haberse acicalado, ¿no? El único olor que le gusta a Bupati es el de la tinta de la prensa. Tal Bupati, échate un vistazo a algo, tío. Las cosas no funcionan así. Es que es lo único que le interesa. Es su hijo, es su mujer, lo es todo. Charulata no pinta nada en esa ecuación. Y al final de la peli dices, o pinta o no pinta. Pero, ¿sabes? Es el momento decisivo. Es cuando diríamos... cuando empieza el conflicto o cuando la peli empezaría a desarrollarse, pero no. Satyajit Ray dice, esta historia se queda aquí. Y creo que dejarlo en manos del espectador también. Es una película que acaba muy similar a cómo acabaría Bresson Pickpocket o las 2.840 iteraciones diferentes que ha hecho Paul Schrader sobre Pickpocket, en las que no terminan de tocarse o terminan tocándose, pero siempre hay algo en medio, ¿no? Es verdad, es como si hubiera la mampara de cristal de Pickpocket, literalmente. La celda de Pickpocket, la mampara de cristal del contador de cartas, la mampara de cristal de American Gigolo, la distancia también de la peli de Willem Dafoe, bueno, da igual, o sea, todas las iteraciones diferentes que tiene Paul Schrader, casi, bueno, en El Reverendo también tiene una. Sí.
y también tiene una de Master Gardener. O sea, alguien más enajenado que Paul Schrader con Pickpocket no hay. Paul Schrader y Radu Jude se darían la mano de todas las formas posibles, porque en la charla de hoy nos ha dicho que él ha robado todas las ideas que tiene, todas son robadas y todas son de tirar para atrás, hasta los Lumière. Claro. Imagínate. O sea, que se darían para la alguien mano que es sincero, ¿no? Y no hace una filmografía a raíz de robar a otros y decir que robando y haciendo un collage haces un esto personal, ¿eh? Guiño, guiño, cabeza cuadrada, Tarantino. Aparte del tío apropiándose el estilo tarantinesco, hombre. Bueno. Hombre, ves películas que, bueno, a ver, yo puedo entender que... Aquí, mini charla de Tarantino. Yo puedo entender que has creado un estilo y es verdad, y en muchas cosas Tarantino ha creado un estilo pues un poco único dentro de lo que cabe, ¿no? Para poder acercar formas que eran de serie B o serie Z a lo popular. Vale, sí. Pero no engañes a mi padre, tío, no engañes a mi padre. Sé sincero, no digas cosas que no, esta película tal o esta no sé qué, cuando, joder, hay escenas que son iguales. Una cosa es copiar el estilo, otra cosa es hacer un collage de escenas. Sí, tal cual. Paul Schrader creo que es un poco más sincero en ese aspecto y dice, yo he hecho la misma película. Paul Schrader tiene publicado su TFG sobre Pickpocket. He hecho la misma peli 14 veces, lo siento, pero no puedo parar. Y bueno, esa Satyajit Ray pues habrá que investigar más. Yo creo que está bastante alejada, Charulata, de la trilogía de Apu, ¿no? No de la última. Vale. No tanto de la última, aunque sí, bueno, la última, el protagonista de Apu, Apu en la última, es Amal. Ah, ¿es el actor de Amal? Sí. Ah, no lo sabía. Hostia, pues vaya recorrido, porque me parece recordar que Apu es muy chiquito en la primera película. Pero son actores diferentes. Ah, vale. Pensaba que era el mismo actor que había crecido con Satyajit Ray. No. No se llevan tanto tiempo. Linklater con Boyhood. No. Vale. Sí, porque ahora estoy viendo que Apu... No, porque la película son de 55 al 59. Vale. Si Sumitra Chatterjee, como se escriba o se diga en indio, es capaz de crecer 22 años en 5, explíqueme el suero del Capitán América que ha usado este hombre. En la India se alimentan de otras cosas y las hacen crecer muy rápido. No, me da culpa. Pues ahí tenemos Charulata. No sé si quieres añadir alguna cosa más, una película cargada de poesía. Si bien está claro, verla desde el 2026 sin contexto no es una buena idea, y lo digo desde la experiencia personal. Creo que necesitas un poco de contexto para esta película y también un poco de contexto de dónde viene a nivel literario, porque la peli está cargadísima de literatura. La obra original... Es la adaptación de un cuento, bueno, de un libro corto, no una novela enorme, un libro corto, que no es que lo tome al pie de la letra, porque tiene varias licencias, pero es una adaptación bastante fidedigna. Y aparte de un autor libro importante. Sí, un autor muy importante, y un libro publicado en 1901, emplazado en 1901 con una experiencia, o sea, el escritor hablaba desde la experiencia de su cuñada o tal, ¿no? Era como un libro un poquito más personal en ese sentido, ficcionado, y el giro más radical o más grande que le da Satyajit Ray a esta historia es emplazarla en el renacimiento de bengalí de 30 años atrás, para poder empezar a emplazar esa independencia de India, ¿no? Y empezar a trazar una historia paralela que tenga una envergadura política mucho más grande que la novela romántica al uso que podría ser la original. Pero bueno, que más allá, es interesante saber un contexto. Creo que escuchando el podcast tenéis un contexto de ella, pero con saber que no solamente es una obra que puede vivir por sí misma, que sí lo es, pero que tiene una importancia histórica y política no solamente dentro de la historia del cine, sino dentro de la historia del país, de India, y de la filmografía particular de Satyajit Ray, pues cualquier lectura viene bien. Aunque sea no hace falta que os leáis un paper, pero con una crítica que no destripe de Bradshaw o yo que sé, de alguien que sea como un poco famosillo solamente para
para tener un poco de idea, pues Hay un par eso que lleváis. hay un par de archivos audiovisuales en la edición de la Criterion que si la encontráis también están muy interesantes y te ponen bastante en contexto. Una charla, me parece, de radio con Satellite Ray y 2 documentos gráficos con la actriz que hace de Charulata y el actor que hace de Amal. Entonces está bastante bien También para en la completar edición el en, visionado. en la edición en castellano de Charulata, la esposa solitaria, de A Contracorriente, muy buena, tiene el máster de Criterion, he de decir. La única cosa mala es que solo tiene un extra y no tiene opción de castellano ni nada. Bueno, no es una película que esté doblada, ¿no? Pero bueno, aviso a navegantes. Tiene un coloquio de la televisión americana con una experta en cine sudasiático de la Universidad de Yale. Y es bastante interesante. Es fuerte, ¿eh? Yo cuando me encuentro con estas películas y sobre todo con estos extras me siento tan analfabeto. Es un mundo que tenemos por descubrir. No creo que se pueda, no creo que sea algo comparable, ¿eh? No creo que sea algo comparable compararte con una mujer que es experta en cine sudasiático, tiene una en plan, ha estudiado 1.000.000 de cosas de estas, lleva analizando claro. las raíces de la historia del cine indio desde el cine mudo, o sea, es imposible, ¿no? Y tampoco creo que sea comparable a el nivel actual, por ejemplo, con joder, voy a decir un nombre como muy grande, ¿no? Pero André Bazin murió joven y con la historia del cine muy reciente. O sea, le daba pie a poder seguir viendo las películas en el día a día porque no tenía opción de verlas como nosotros. Claro. Y tampoco es justo compararse con un intelectual como Miguel Marías en algunas situaciones. Porque, claro, además de lo que son ellos, el cine era una cosa muy diferente. Antes había muchas cosas, pero llegaban muy sesgadas. Había mucho tiempo para darle vueltas a las cosas. Y vivimos en un mundo en el que, como hemos comentado off the record, hay casi cada año ya, entre toda la gente que ve cine, entre comillas, 100 indispensables. Cada año, 100. Y tenemos 360 días, ¿eh? No hay más. O sea, 100 indispensables. Y luego ves, si algún año ves esas 100, igual te gustan, no estoy diciendo que sean buenísimos, igual te gustan 10. Suerte. No se puede. Abandoné ese barco. Yo veré Charulata todos los días. Acabó. Yo me refería sobre todo al hecho de descubrir analfabeto en el sentido cinematográfico, de decir, hay tantísimo cine por ver, es que es una puta locura, ¿no? Va, pero sí hay vida, ¿no? Sí, mientras sí. Como repito, mientras dejes de ver esas 100 indispensables que no van a ir a ningún lado. Está claro. A veces, de vez en cuando, pues mira, un documental de Netflix guarro para despejar un poco el jengibre en el restaurante de sushi y tiras para adelante con el sushi bueno, porque sí que es verdad que... Sí, o un día te apetece, yo qué sé, quieres ir al cine y dices, mira, pues no sé si ahora creo que está en el cine Hong Sang-soo. Sí, es verdad. Pues yo qué sé, pues dices, pues voy a ver Hong Sang-soo un poquito fresquito. Pues que ya a mí también. Yo, mira, igual esto es un popular opinión, pero ya vale, con Hong Sang-soo, Bueno, hablábamos de Paul Schrader, ¿eh? No, pero no hablo de lo mismo. Es como, o sea, que me parece un maestro en muchas cosas, pero ya vale, tío. Es que ya vale, demasiadas películas todo el rato. Eso sí que es verdad que para... Creo que esta película la grabo con un Sony Ericsson, tío, ya vale. Le da absolutamente igual a ese hombre, todo, ya. Joder, es que me haría gracia algún momento estuve en la rueda de prensa de cuando presentó su película en San Sebastián. Me parece un tío majísimo, como un señor muy adorable. Le apretaría así los mofletes. Pero joder, es que creo que se le suda bastante las cosas y es tan bueno que como le da igual todo y lo hace todo bien casi por antonomasia, le funciona todo. Me da un poco de rabia también. Yo creo que es casi rabia, en plan. Es un poco envidia insana. Sí. Es que sí, pues porque coge la cámara que tienes tú con la que grababas los vídeos de la familia en Mallorca y va el tío y pues te hace una peli de 2 horas que es como toca un montón de cosas, es interesante en un lado, en otro, consigue cosas que no consigue otra gente en el cine y a vivir la vida. Hong Sang-soo sería de estos tipos que a lo mejor eventualmente podría caer aquí y ya hablamos de Hong Sang-soo una vez. Sí, pero digo, para hacer un especial Hong Sang-soo no estaría mal. Lo que pasa es que a lo mejor nos encontramos con 4 películas idénticas. ¿Quién sabe? En fin. Mira que me lo paso bien, ¿eh? Sí, lo que pasa que, bueno, 15 pelis al año pues es difícil. Charulata, gran película, mejor persona.
La verdad. Aquí literalmente le queda bien. Sí, gran película, mejor persona. Muchas gracias a todos por los que votasteis por esta película. Recordad que próximamente se viene el último episodio de la 5ª temporada de Rotan John y Con que las recomendaciones de Radu Yude. un señor nos ha dicho lo que tenemos que ver. O sea, esto a mí me genera una tranquilidad. Casi que me gusta mucho este formato, ¿eh? Oye, si queréis mandarnos vídeos proponiéndonos 4 cosas, pues oye, Sería increíble, ya no tenemos que pensar si nunca más. Recordad, para el día 22 de junio tenéis que votar en nuestras redes sociales. Por cierto, esto no lo hemos hablado nosotros dos, pero para la 6ª temporada no habrá Twitter. Se vota en Instagram. Se acabó. Nos bajamos es que es de una ese barco. pasada, anécdota rápida. Hace, no sé si 2 semanas o así, puse un tweet. No hay nadie. No hay nadie. Está No hay vacío. nadie. No hay nadie. Es una pena que se Es haya perdido. una pena, pero... Bueno, podemos decir que históricamente hemos vivido en primera persona, porque aparte no somos... ¿Y cuántas cosas de estas quedarán? No somos todopoderosos, no somos Rodrigo Cortés y compañía, evidentemente, pero teníamos un reductito de gente que interactuaba con nosotros y que había ahí ciertos parámetros que veíamos que, coño, está vivo esto y nos sirve para, pues eso, para hacer el programa que esto no tiene ningún sentido sin los espectadores y la gente que nos escucha, porque primero son ellos y ellas los que deciden y segundo que para hablar tú y yo pues no nos grabamos, no nos duchamos, no nos ponemos camiseta, que hace mucho calor, ¿sabes? No estamos monetizando esto, no tiene ningún sentido. O sea, el sentido es la gente. Y de una plataforma, de una red social donde no hay gente, pues ¿qué cojones hacemos allí? Pues la 6ª temporada se debatirá en otros medios, en Instagram. Y cuando explote Instagram estaremos en otro sitio y así hasta el fin de los tiempos. Sí, yo pondré desde mi Twitter cosas casi desde lo personal o lo que sea, pero es que no sé, no es viable. Sí, o igual se limita eso a un tuit único de salida de podcast y ya sí, está. Pues estaremos a lo mejor de forma residual para que la gente que esté por allí, alguno, que no se pierda y pues si os interesa escucharlos, pero las votaciones a partir de ahora caerán en Instagram. Es mucho más sencillo, recordad, nos podéis encontrar a los dos allí y ya está. Y tenéis que votar para las próximas 4 películas del señor Radu Jude. Qué final de temporada, maravilloso. Tenemos Reconstruction como primera opción. Luego tenemos Viridiana, de Luis Buñuel. Intolerancia, de Griffith. Y si decís, es que Intolerancia es muy larga, pues tenéis Historias del cine, Historias du cinema, o como queráis llamarla. La serie de Godard, de Godard. Entrad en nuestro Instagram, votad por vuestra película de preferencia y nos vemos en el último episodio de la 5ª temporada. Repito, es un gustazo estar haciendo esto. Primero con este noble señor y segundo con todos ustedes después de 5 años. Me parece muy heavy. Pero bueno, eso es loco, ¿eh? Mi vida ha cambiado bastante. Es fuerte, es fuerte. En fin, nos vemos en el próximo. Que vaya muy bien. Así es. Por cierto, ruido de fondo, ¿cuándo acaba? Ruido de fondo acaba ya, enseguida. ¿Y el ya? último programa lo adelantamos en el programa anterior, sobre Nunsplotation. Monjas. Monjas. ¿Son las pelis de monjas? Sí, son pelis de monjas. Ya, tío. De verdad, Entonces, si queréis escuchar un podcast alternativo de verdad, Charulata. No tiene, Charulata es Marvel comparado con lo que hablan en ruido de fondo, de verdad. En ruido de fondo hablamos de Isayasu Sato, hablamos de Nunsplotation, de monjas asesinas. Bueno, en plan, un poco de todo, no sé. Hace no mucho hicimos uno de las últimas películas de Kelly Reichardt. O sea, sí que ahí sí que hay como mandanguita más específica en otros estos, ¿no? Pero bueno, en Nunsplotation vamos a hablar de Mother Joan of Angels, de Jerzy Kazalel-Bwerich, del 61. Una peli chulísima, la verdad. De Extramuros, de Miguel Picazo. Carmen Maura trabaja en Extramuros. La watchlist desde hace años esta peli. Miguel Picazo, conocido por La Tía Tula. Justamente lo hemos hablado en este podcast antes, lo de La Tía Tula. Y Tatánico Pandemonium, de Gilberto Martínez Silva, una peli mexicana. Tatánico Pandemonio. Hostia, título del año, ¿eh? Pues ahí tenéis. Tatánico Pandemonium, de Gilberto Martínez Solares. He dicho Silva, me he confundido. ¿Esto cuándo sale? El nombre entero, esto sale
La semana que viene grabamos, pues El 15 o así. Bueno, esto sale el día 8, ¿no? Pues este lunes, no, el siguiente. El 15, pues mira, El 15. entre El Rodan 15 John. acaba. Vamos una semana tarde porque ha habido problemas y como somos 3 personas para grabar y vivimos cada uno en una punta, pues es difícil. Pero para poner el hype ya por las nubes, el nombre original en castellano de Satánico Pandemonium es Satánico Pandemonium, Las Exorcista. O sea, como no vas a tener ganas de ver esa película. Hombre, tiene todos los ingredientes que me interesan, la verdad. Demonios y todo lo demás. El subtítulo es De Mujer de Satán. No se ha cortado el podcast, ¿eh? Para los que nos escucháis en plataformas. No. Ha habido un pequeño de asmayo. Lo voy a decir en inglés y así no me río. Venga. From Bride of Christ to a Slave of Satan. Wow. Hostia, suena fuerte, ¿eh? Muy divertido. Pues ahí lo tenéis. La semana que Lo viene. tenéis en Filmin. La semana que viene tenéis Ruido de Fondo. ¿Es el último de la temporada también? Sí, y el nombre del podcast va a ser Monja, 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 Mon. Es que tiene todo el sentido del mundo. Así acabáis con Ruido de Fondo y la semana siguiente acabamos con Rodan John y nos vemos. Y tenéis horas a mansalva, A mansalva, para claro, escuchar hay contenido ahí. de Rodan John. Hay horas a mansalva y de ruido de fondo. Más, casi. Otras tantas. Pues os pegáis un verano de podcasts porque estarán todos los podcasts grandes estarán ya retirados de vacaciones, así que nos podéis escuchar nosotros y probablemente, eventualmente, volveremos después del Festival de Sitges de San Sebastián. Si podemos repetir, será muy plato de muy buen gusto. Eso ya lo iremos informando en nuestras redes sociales. Así que, Charulata, hasta aquí, un placer. Gracias, John, por estar siempre ahí. Gracias a ti, Rafa. Y gracias a todos ustedes por escucharnos desde la distancia. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.